Pues muy buenos días. Una disculpa de antemano, pero por motivos de fuerza mayor, pues esta clase ahorita no se la voy a dar, pero igual ahorita a las 9 nos vamos a ver en la clase de análisis cualitativo. Pues la materia de estadística aplicada a las ciencias aplicadas, ¿no? Pues vamos a analizar un poco qué es lo que vamos a llevar durante la materia. Hoy les voy a poner que viene siendo la UCA. Ok, pues miren, aquí está lo que va a ser lo de la UCA de estadística aplicada a las ciencias ambientales. Primero pues veremos lo que es el concepto básico de la estadística, que serán tres partes, ¿no? El concepto de la estadística, las poblaciones y muestras, los tipos de variables. Ya después veríamos tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico, donde pues se llevarán todas estas, ¿no? Lo que es el muestreo y aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, el muestreo por conveniencia, muestreo secuencial, el muestreo por cuotas, muestreo discrecional, muestreo por bola de nieve. Y después pues, seguiríamos con la descriptiva, que pues está en cuatro, ¿no? La organización de datos, tablas y gráficas, las medidas de ubicación, las medidas de dispersión, la representación gráfica de medidas de ubicación y dispersión. Ya después veríamos la estadística inferencial, donde pues, están otras cuatro partes, ¿no? Donde estarían las distribuciones teóricas de la probabilidad, las estimaciones de parámetros mediante intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis supuestos para el uso de pruebas paramétricas y no paramétricas, el análisis estadísticos paramétricos y no paramétricos, y pues seguiríamos con la estadística multivariada, ¿no? Aquí veríamos los conceptos básicos de la estadística multivariada, las significancias estadísticos, los tipos de error estadístico, la clasificación de técnicas multivariadas, y después ya nos pasaríamos a la regresión múltiple, ¿no? También se encuentran cuatro subtemas donde estarían los objetivos y supuestos de la regresión múltiple, la selección de variables dependientes e independientes, la estimación e interpretación del modelo de regresión múltiple, la general de ajuste y validación de resultados. Y después pasaríamos a lo que es de varianza multivariado, que se denomina MANOVA, ¿no? Aquí encontraríamos los objetivos y supuestos del MANOVA, los diseños y la selección y variables para el MANOVA, la estimación, interpretación y validación de resultados del MANOVA. Ya nos pasaríamos a lo que es el análisis de ordenamiento, donde pues estarían los objetivos y supuestos para la elección de técnicas del ordenamiento, el análisis de componentes principales, el análisis factorial, el análisis de correspondencia y correlación canónica, y el escalamiento de multidimensional no métrico. También hablaríamos de, ya para cerrar el semestre, pues sobre el análisis de clasificación, donde serían los objetivos supuestos para la elección de técnicas de clasificación, el análisis de clúster y el análisis discriminante, ¿no? Ya pues aquí ya terminaría los temas de lo que es la U y pues qué es lo que queremos llegar a fin y al cabo, ¿no? Bueno, con esto pues ya entenderán pues de qué va la materia, ¿no? Y yo creo que es un poco de la continuación de lo que estábamos viendo el semestre pasado en fundamentos de la inversión y ética, y aquí ya es un poco ya más teórico. Pues vayamos ya ahora sí entrando a la materia, ¿no? La estadística pues es una de las disciplinas más antiguas y a la vez más actuales dentro de las ciencias sociales y naturales. A primera vista pues puede parecer un conjunto de números, tablas y gráficas que se utilizan para representar la información. Sin embargo, pues su esencia va mucho más allá, ¿no? La estadística pues es un lenguaje universal de la ciencia, donde hay un puente entre los fenómenos que ocurren en el mundo real y las conclusiones de los investigadores, gobiernos y comunidades construyen a partir de ellos.
pues vayamos con un poco de desglosando esta parte de la estadística, ¿no? La palabra estadística pues proviene del latín status, que significa estado. Históricamente, pues los primeros usos sistemáticos de la estadística pues estuvieron vinculados con la administración de los reinos y posteriormente con la formación de los estados modernos. Los gobernantes pues necesitaban pues conocer cuántas personas habitaban sus territorios, ¿no? Cuál era pues la producción agrícola, cuántos soldados podían reclutarse y qué cantidad de recursos podían recaudarse mediante los impuestos, ¿no? Ya con este contexto, pues la estadística nació como una herramienta de gobierno y gestión de poblaciones. Pues con el paso de los siglos, la estadística se transformó en un instrumento científico y técnico que pues hoy permea todas las disciplinas, ¿no? Desde la biología molecular hasta la ingeniería, desde la economía hasta la psicología, ¿no? Incluso desde la astronomía hasta la investigación ambiental. Lo que todas estas áreas tienen en común, pues es la necesidad de observar fenómenos complejos, así como el recopilar datos representativos y transformarlos en conocimiento útil para la toma de decisiones. Eh, pues en la actualidad, hablar de estadística en un curso de investigación científica no solo implica aprender fórmulas o cálculos mecánicos, ¿no? Además implica, pues, sobre todo, pues, aprender a pensar de manera estadística, es decir, a comprender la incertidumbre, reconocer la variabilidad natural en los datos y ser capaces de evaluar las evidencias con un sentido crítico. En el caso pues, de los estudios ambientales y urbanos, pues, esta mirada estadística se vuelve indispensable, ¿no? Pues los problemas que enfrentamos, como lo son la contaminación, el cambio climático, la urbanización desordenada, la inequidad en el acceso a servicios, pues estos requieren un análisis rigurosos y sostenibles para ser comprendidos y atendidos. Ahora sí que antes de avanzar, pues vale la pena aclarar que pues la estadística se divide en dos grandes ramas, la descriptiva y la inferencial. Cuando hablamos de la estadística descriptiva, pues esta se ocupa de recolectar, organizar, presentar y describir los datos de manera clara. Su objetivo pues no es generalizar, sino pues mostrar lo que los datos dicen en bruto, ¿no? Ejemplos de ellos puede ser el calcular el promedio de edad en un grupo de estudiantes, hacer un gráfico de barras con la cantidad de árboles por colonia, o describir la distribución de los niveles de ruido en diferentes avenidas de Tijuana, ¿no? Ya si nos vamos a la estadística inferencial, pues esta da un paso más allá, ¿no? A partir de que hay una muestra limitada de datos y busca hacer inferencias o conclusiones sobre una población más amplia, ¿no? Un ejemplo de esta pues sería medir la calidad del aire en 20 estaciones de monitoreo y con base en esos datos pues, estimar cómo es la calidad del aire en toda la ciudad. O bien pues analizar encuestas en 500 hogares y proyectar los resultados para los 500,000 hogares de una metrópoli. Al final de cuentas, pues ambas ramas se complementan, ¿no? Primero describimos los datos y luego tratamos de inferir las conclusiones más generales, siempre considerando pues el grado de incertidumbre. Ya entrando un poco más a detalle, pues la estadística en la investigación científica, pues es decir que en la ciencia moderna pues, se basa en un fundamental, ¿no? La evidencia empírica. Esto pues para sostener una teoría y pues validar una hipótesis o para pues diseñar una política pública que a final de cuentas pues se necesitan datos objetivos que respalden pues nuestras afirmaciones y pues la estadística es la herramienta que permite convertir los datos en argumentos científicos. Ahora sí que en la investigación científica pues la estadística cumple varias funciones, ¿no? Está el diseño de estudios que pues nos ayuda a determinar cómo recolectar los datos de forma adecuada. Por ejemplo, pues si queremos estudiar la biodiversidad en un parque urbano y que la estadística nos indica cuántas parcelas de muestreo necesitamos y el cómo seleccionarlas y con qué frecuencia hacer las mediciones. Ya después pasaríamos al análisis de datos. Una vez que tenemos la información, pues la estadística nos permite organizarla y representarla, así como detectar los patrones o anomalías. Ya después nos pasaríamos a la inferencia, donde nos da la posibilidad de generalizar conclusiones más allá de los casos observados, siempre calculando pues los márgenes de error y los niveles de confianza. Ya si hablamos de la comunicación científica, pues una gráfica pues podría sernos útil, una tabla bien organizada o un intervalo de confianza pues son las formas de pues, comunicar los hallazgos de manera precisa y comprensible pues para la comunidad académica. Ya después hablaremos un poco de los tomadores de decisiones y de la sociedad en general, ¿no?
Pues hay que pensar en algunos ejemplos de la disciplina, ¿no? Aquí les puse unos cuantos, ¿no? En la medicina, pues se utilizan los ensayos clínicos con grupos experimentales y de control, donde pues la estadística es clave para demostrar la eficacia de un medicamento. Si nos vamos a la economía, pues los indicadores de inflación, el desempleo, la pobreza se calculan a partir de encuestas representativas y su validez pues depende de técnicas estadísticas. Si nos vamos a la psicología, pues los estudios de comportamiento humano pues recurren a muestras de población y análisis de correlación y regresión para explicar fenómenos complejos. Ya después vendría la ecología y urbanismo, donde pues aquí entramos de lleno en nuestro campo, donde pues la estadística permite monitorear especies, proyectar escenarios de cambio climático, así como el calcular los índices de contaminación o planificar la infraestructura urbana con base de datos confiables. La clave pues está en que sin estadística pues los datos serían como piezas de un rompecabezas dispersas y con la estadística pues podemos ensamblarlas y dar sentido a la realidad. Pues hablar de estadística en la investigación científica, pues es hablar del lenguaje de datos, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que todo puede ser medido, desde la calidad de aire que respiramos hasta la cantidad de vehículos que circulan en una avenida durante una hora. Ya pues sería hablando desde los niveles de ruido en una colonia hasta la percepción ciudadana sobre la seguridad en un parque, ¿no? La estadística pues es la ciencia que permite dar orden a la variabilidad del mundo, transformando los datos aislados en conocimiento útil para comprender la realidad y sobre todo pues para tomar decisiones informadas. Así que la relación entre estadística y sostenibilidad pues es profunda, ¿no? En el contexto actual, donde pues las ciudades enfrentan problemas ambientales y sociales crecientes, donde pues, está la contaminación atmosférica, el calentamiento global, la escasez del agua, la urbanización acelerada, e incluso podríamos hablar de la inequidad en el acceso a los servicios básicos, ¿no? Al final de cuentas, con todos sus problemas, la estadística se convierte en un instrumento indispensable para diagnosticar y evaluar y diseñar las soluciones, ¿no? Bueno, sí, pues hablemos un poco de la importancia de la estadística en la investigación científica. Pues es que la estadística es una disciplina fundamental para comprender los fenómenos complejos y tomar decisiones informadas en la ciencia y la sociedad. En el contexto de la sostenibilidad ambiental y urbana, pues su importancia se magnifica, ¿no? Aquí nos permite analizar datos sobre la contaminación, urbanismo y el cambio climático y muchos otros aspectos críticos. Las ciudades latinoamericanas como Tijuana, Ciudad de México, Bogotá, pues generan enormes cantidades de datos hablando pues de la población, calidad del aire, la movilidad, etcétera, ¿no? Que todo esto pues que requieren métodos estadísticos rigurosos para su interpretación. La estadística pues se divide, creo que se está repitiendo esta parte. Uh, Les había dicho que se divide generalmente en las dos ramas, ¿no? La estadística descriptiva que pues se resume y presenta los datos y la estadística inferencial que pues permite extraer las conclusiones o las inferencias sobre las poblaciones a partir de las muestras. En investigación científica pues la estadística proporciona el marco para diseñar experimentos y estudios como el recolectar los datos de forma adecuada y analizar esos datos con objetividad. Pues algunos puntos claves son los que ya habíamos hecho mención, ¿no? La población, la muestra, los parámetros y estadísticos, la variable y la importancia de la estadística, ¿no? Entendemos como la población, que es el conjunto total de los elementos a estudiar, por ejemplo, pues todas las viviendas de una ciudad, mientras que una muestra es un subconjunto representativo de esa población. Si hablamos de los parámetros estadísticos, pues un parámetro es una medida numérica que describe a una población, por ejemplo, pues la media real de la contaminación de la ciudad, mientras que un estadístico describe pues una muestra, por ejemplo, pues la media observada en una muestra de estaciones de monitoreo. Si hablamos de la variable, pues cualquier característica medible que pueda variar entre los individuos o unidades puede ser una variable, ¿no? Un ejemplo de ello es la temperatura, el nivel de ozono, la densidad poblacional. Y pues las variables pueden ser cuantitativas, ¿no? Estas pueden ser numéricas, como la concentración del PM2.5 en metros cúbicos, ¿no? O cualitativas, donde pues hablaríamos de las categorías como tipo de suelo, residencial, industrial, etcétera, ¿no?
Luego hablaremos de la importancia de estadística, donde pues la estadística proporciona las herramientas para cuantificar la incertidumbre y pues en la investigación urbana y ambiental siempre hay una variabilidad inherente, ¿no? Un ejemplo de ello son las mediciones de la calidad del aire que fluctúan a diario. Ahora sí que los métodos estadísticos pues, permiten diferenciar los patrones reales de fluctuaciones aleatorias, dando rigor científico a las conclusiones. En resumen, pues la estadística actúa como el lenguaje, ¿no? Que conecta los datos con conocimiento científico y pues no es posible una investigación científica sólida sin la estadística. Pues esta disciplina garantiza que los hallazgos tengan validez y se pueda estimar cuán seguros o confiables son. Pues ejemplos prácticos en las ciudades latinoamericanas podríamos considerar unos ejemplos concretos que ilustran la importancia de la estadística en contextos urbanos de América Latina. El primero pues sería hablar de la calidad del aire en Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México pues cuenta con una red de monitoreo atmosférico que pues registra los contaminantes como el ozono, ¿no? Mediante pues la estadística descriptiva pues se resumen estos datos, ¿no? Donde hablamos de los promedios diarios, los máximos horarios, etcétera. Y con la estadística inferencial pues se evalúa si las reducciones observadas en ciertos contaminantes son significativas tras implementar las políticas, por ejemplo el programa pues el Hoy No Circula, ¿no? Ahora sí que un análisis estadístico pues permitió determinar que la ciudad pues redujo la concentración promedio anual del PM2.5 en torno a un 3% en años recientes, ¿no? Lo cual pues sugiere una mejora real en la calidad del aire. Ahora sí que para entender los patrones de tráfico, pues los investigadores recopilaron datos de flujos vehiculares en distintos puntos de la ciudad, allí en la movilidad urbana en Bogotá, hablando de otro caso en concreto. Esto pues aplicando la estadística, donde pues pudieron identificar las horas pico comparando la efectividad de las intervenciones como carriles exclusivos del bus o estimar la reducción de emisiones contaminantes si cierta proporción de viajeros adopta el transporte público. Ya hablando propiamente de la ciudad, pues podríamos hablar del crecimiento poblacional en Tijuana, ¿no? Tijuana pasó de 1.3 millones de habitantes en el año 2000 a cerca de 1.9 millones en 2020. Ahora sí que la estadística se utiliza para proyectar este crecimiento a futuro, donde habrá modelos de series de tiempo, lo cual pues, permite a las autoridades planificar los servicios públicos. Asimismo, mediante pues, el análisis estadístico se pueden identificar factores asociados al crecimiento, ¿no? Esto pues hablando de la migración, las tasas de natalidad y pues evaluar las políticas de desarrollo urbano. Ahora sí que hay estudios de salud ambiental en Ciudad de México y en Medellín, donde pues hay investigaciones epidemiológicas urbanas que correlacionan, por ejemplo, pues la incidencia de las enfermedades respiratorias con los niveles de contaminación. Aquí pues la estadística es vital, pues se emplean pruebas de hipótesis para determinar si hay diferencias significativas en la tasa de hospitalizaciones entre las zonas con aire más limpio contra el más contaminado, ¿no? Controlando pues por factores de confusión. Estos análisis aportan evidencia científica para políticas ambientales como el establecer las normativas de las emisiones. En todos estos ejemplos pues se ve un patrón común donde pues los datos brutos por sí solos no cuentan una historia clara hasta que se analizan estadísticamente. Ahora sí que la estadística permite traducir datos en información útil, filtrando pues el ruido aleatorio y resaltando las tendencias o diferencias importantes. Ya si nos vamos a las aplicaciones reales en las políticas públicas, el urbanismo y medio ambiente, pues vemos cómo los organismos, gobiernos y organismos internacionales se apoyan en la estadística para diseñar y evaluar políticas de sostenibilidad, donde hay algunos casos notables, ¿no? Pues uno serían los indicadores de desarrollo sostenible urbano. Ahora sí que muchas ciudades latinoamericanas utilizan índices estadísticos como lo es el índice de sostenibilidad urbana, ¿no? Esto para medir su desempeño en áreas como calidad ambiental, la equidad social, la eficiencia en transporte, etcétera. Estos índices pues agregan múltiples variables, ¿no? Un ejemplo de ello serían las áreas verdes per cápita, donde pues también podríamos agregar la concentración de los contaminantes, el acceso al agua potable
y pues al final de cuentas en un solo número, facilitando las comparaciones entre las ciudades y seguimiento temporal. Por ejemplo, allá en Bogotá, pues cuenta con un observatorio ambiental con más de 400 indicadores y pues las decisiones de planificación, ¿no? Un ejemplo de ello es pues dónde invertir en infraestructura verde, ¿no? Aquí pues se priorizan analizando estadísticamente cuáles indicadores están rezagados. Si nos vamos a las políticas públicas basadas en evidencia, pues la estadística es la base de evaluación de las políticas, ¿no? Si una ciudad implementa un nuevo sistema de transporte público para reducir las emisiones, pues aquí los analistas necesitan recolectar datos antes y después. Esto sobre la contaminación, la congestión, el uso de vehículos particulares y pues aplicar los métodos estadísticos para determinar si cualquier cambio observado se debe realmente a la política o podría ser por azar, ¿no? Esto incluso pues diseñar el estudio con rigor, a veces pues usando grupos de control o técnicas con diferencia en diferencias y realizar las pruebas de hipótesis para verificar la efectividad. Podríamos pasar un poco más al urbanismo táctico y el análisis espacial, ¿no? Donde pues aquí hay herramientas estadísticas combinadas con sistemas de información geográfica, pues denominadas el SIG, ¿no? Que pues ayudan a diagnosticar desigualdades dentro de las ciudades, por ejemplo, pues en Ciudad de México, donde se pueden mapear los datos de acceso a áreas verdes por colonia y aplicar estadística espacial para identificar zonas rojas deficitarias, ¿no? Así que con base de esos análisis se promulgan políticas de regeneración urbana focalizadas en los barrios más necesitados. Otra parte que podríamos usar de ejemplo sería el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los afamados las ODS. A nivel internacional, pues la Agenda 2030 de la ONU establece pues metas cuantitativas, ¿no? Muchas relacionadas pues al ambiente y las ciudades sostenibles. Cada meta pues tiene indicadores que los países deben medir regularmente. La CEPAL y otros organismos proveen asistencia estadística a los países latinoamericanos pues para fortalecer sus sistemas de datos ambientales. La disponibilidad de datos confiables pues y el análisis estadístico de estos permiten evaluar el progreso hacia metas como la reducción de la huella de carbono, el acceso universal a transporte seguro o a la mejora de gestión de residuos sólidos, ¿no? Ya para pues resumir toda esta parte que utilicé con ejemplos un poco internacionales, pues las políticas basadas en datos pues se están convirtiendo en la norma. Un funcionario no propondrá una nueva regulación ambiental sin antes revisar las estadísticas que demuestran el problema, ¿no? Un ejemplo de ello pues es la tendencia al alza en contaminación, y ya después de esto medirá el impacto de la intervención con los datos, ¿no? Así pues la estadística aplicada garantiza que las decisiones en urbanismo y medio ambiente se fundamenten en evidencia cuantitativa y no en suposiciones. Aquí pues habría que hacer una reflexión crítica y ética, ¿no? Ahora sí que el uso de la estadística en temas ambientales y urbanos conlleva también reflexiones éticas y críticas importantes, donde pues la primera sería la ética en la recolección y los usos de datos, que ya lo habíamos visto un poco en la materia de fundamentos de la investigación y ética, ¿no? Aquí es esencial garantizar que los datos urbanos, por ejemplo, los datos de salud, socioeconómicos o de movilidad de las personas, se recopilen respetando la privacidad y con consentimiento cuando aplique. Además que en el contexto latinoamericano a veces pues hay comunidades vulnerables cuyos datos podrían ser explotados de forma indebida. Al final de cuentas, la práctica estadística ética implica pues la transparencia en los métodos y protección de la confidencialidad individual. Y pues fallamos a los sesgos y la representatividad, ¿no? Hay un peligro común que es la falta de la representatividad de las muestras. Por ejemplo, si solo se monitorea la calidad del aire en zonas céntricas, pues se podría subestimar la contaminación en periferias industriales donde pues no hay estaciones. Esto podría llevar a políticas injustas donde pues es un deber ético del estadístico el asegurarse de diseñar muestreos exclusivos donde todos los sectores urbanos, que suelen ser los barrios acomodados así como los marginados, estén considerados para que las conclusiones beneficien a toda la población por igual, ¿no?
Igual esta parte ya lo habíamos visto en la clase, digo, en la materia anterior, ¿no? Un poco de la manipulación de estadística. Ahora sí que la frase las estadísticas se pueden hacer, decir y cualquier cosa, llama la cautela, ¿no? En debates de política pública es posible presentar datos fuera de contexto, usar gráficos engañosos para promover cierta agenda. Un ejemplo pues sería mostrar una reducción de emisiones de CO2 de un país sin mencionar que se debió a una recesión económica. Por ello pues se requiere la integridad profesional donde pues las estadísticas deben presentarse de forma completa y honesta. Así que entornos gubernamentales de nuestra región avanzar hacia datos abiertos y escrutinio público que ayude a prevenir la manipulación. Ya después pasaríamos a los últimos dos, donde hablaríamos de las decisiones algorítmicas y la justicia social. Pues cada vez las ciudades inteligentes toman decisiones automatizadas basadas en los datos, ¿no? Por ejemplo, los algoritmos que gestionan el tráfico en semáforo o que asignan patrullaje policial según las estadísticas directivas. Esos algoritmos entrenados con datos históricos pues pueden perpetuar los sesgos, ¿no? Un ejemplo de ello pues es sobre vigilar zonas pobres si los datos históricos pues muestran más delitos ahí sin considerar factores socioeconómicos estructurales. Por tanto, pues se discute la estadística con un enfoque de equidad donde hay que incluir los análisis de impacto diferencial y auditar los modelos para que no refuercen las desigualdades. Ya para terminar, pues hablaríamos un poco del uso de las estadísticas en la comunicación pública, ¿no? Donde pues es importante también reflexionar sobre cómo se comunican los hallazgos estadísticos a la ciudadanía. Ahora sí que un ciudadano común puede malinterpretar las probabilidades o riesgos si no se explican bien. Recordemos como el caso típico de la confusión con las probabilidades de lluvia. En sostenibilidad, pues comunicar por los indicadores como lo que es la huella de carbono per cápita, la probabilidad de inundaciones en cierta zona, de modo claro y contextualizado es que como que es un imperativo ético para empoderar a la población con conocimiento en lugar de abrumarla con cifras. En resumen, pues ahora sí que si bien la estadística es una herramienta poderosa, su uso responsable pues requiere considerar quién produce los datos, con qué fines, a quién pueden afectar las conclusiones y cómo asegurar que sirvan al bien común. La alfabetización estadística en funcionarios, periodistas y ciudadanos pues es parte de esta ética, ¿no? Hay que entender que hay una sociedad que entiende las nociones básicas como los promedios, los márgenes de error, la causalidad contra la correlación, pues es menos propensa a ser engañada y más capaz de participar en los debates informados sobre las políticas ambientales y urbanas. Ahora sí que para concluir, pues aquí hay que reforzar la idea central donde la estadística constituye la columna vertebral de la investigación científica en cualquier ámbito y particularmente en la sostenibilidad ambiental, que pues donde, donde los desafíos pues, son complejos y multidimensionales, ¿no? Ahora sí que aquí al final de cuentas hemos visto que más allá de las fórmulas, pues la estadística con un enfoque eh, pues para pensar críticamente sobre los datos, ¿no? Recolectarlos de forma rigurosa, resumirlos con claridad, analizarlos con objetividad y extraer conclusiones accionables, ¿no? A lo largo de que pues veremos un poco más la materia, pues profundizaremos en técnicas específicas como lo que habíamos mencionado con la presentación de la UCA, ¿no? Bueno, habiendo explicado eso, pues hablemos de la investigación sostenible, ¿no? Esta pues requiere evidencias sólidas. Ahora sí que en un mundo donde se habla de Smart Cities y la Big Data, pues es fácil recolectar los números, ¿no? Pero pues solo la adecuada aplicación de los métodos estadísticos convierte esos números en conocimiento útil. Al final del camino, pues esperamos que pues que se pueda hacer un análisis donde la estadística se presenten adecuadamente los datos, donde pues es casi importante cómo analizarlo, ¿no? Ahora sí que una buena presentación permite extraer patrones de un vistazo, comunicar hallazgos de forma comprensible y respaldar las conclusiones con evidencia visual.
Ahora sí que hablando en el contexto de la sostenibilidad ambiental y urbana, donde pues a menudo se manejan pues ciertos volúmenes de información, ¿no? Donde están los censos poblacionales, series de tiempo de contaminantes, presupuestos municipales, y pues es importante el saber resumir y visualizar los datos de manera clara como crucial. Ahora sí que en esta parte pues abordaremos lo que son las técnicas de presentación, de datos de tablas, gráficos y otras herramientas de visualización, enfatizando cómo aplicarlas a los datos urbanos y medios ambientales. Aquí pues veremos pues un mismo conjunto de las cifras donde se puede iluminar o ocultar la verdad dependiendo de cómo se organiza la información, y pues lograremos aprender los principios para lograr las presentaciones efectivas y honestas, ¿no? Toca explicar, pues toca la explicación teórica de la presentación de datos, ¿no? Así que presentar datos implica transformarlos de una lista cruda de números a un formato estructurado que facilite su interpretación, ¿no? Existen dos grandes formas de presentación, una tabular, donde hablamos de la tabla de los números, y otra gráfica, ¿no? Que es donde hay visualizaciones. Ambos formatos pues son complementarios, ¿no? Si hablamos de las tablas estadísticas, pues son arreglos de datos en filas y columnas que permiten organizar los valores de una o varias variables, ¿no? Una tabla pues bien diseñada tiene un título descriptivo y las columnas claramente rotuladas con sus unidades, y a menudo datos resumidos pues son los totales y los promedios que están tan resaltados. Por ejemplo, pues ahora sí que podríamos tener una tabla con la población de las 10 ciudades más pobladas de América Latina según el censo de 2020, ¿no? Donde cada fila es una ciudad y las columnas incluyen población total, ¿no? La densidad de habitantes por kilómetro y la tasa de crecimiento de esta, ¿no? Al final de cuentas, pues las tablas permiten dar valores exactos y hacer comparaciones precisas entre categorías. Si hablamos de los gráficos estadísticos, pues son representaciones visuales de los datos y existen muchos tipos donde pues cada uno está adecuado según la naturaleza de los datos. Aquí pues podemos ver la gráfica de barras, que es útil para comparar las cantidades discretas entre las categorías, por ejemplo, por las emisiones del dióxido de carbono de distintos países. Aquí vemos el histograma donde muestra la distribución de frecuencias de una variable continua, donde pues podríamos ver la distribución de ingresos de los barrios de una ciudad. Aquí pues la imagen que les pongo es de edad, ¿no? Ok. Pasemos al gráfico de líneas, que es ideal para las series de tiempo, conectando puntos para mostrar las tendencias y podríamos hablar de la evolución mensual de la temperatura promedio. Aquí pues la puse por meses, ¿no? El diagrama de dispersión, que también se conoce como el scatter plot, presenta parejas de valores, ¿no? X y Y, para observar la relación entre dos variables, y pues un ejemplo podría ser la relación entre cobertura arbórea y la concentración de partículas de la zona de la ciudad. Aquí pues esta imagen la saqué de internet y no tiene conexión alguna con el ejemplo. Luego podríamos hablar del gráfico circular o de pastel, ¿no? Donde representa proporciones de un total. Un ejemplo de ello pues sería el porcentaje del presupuesto ambiental destinado a agua, aire, residuos. Aquí les puse sectores de un círculo, ¿no? Donde está el maíz, la sorga, el trigo y el frijol, y al final de cuentas forma una hectárea, ¿no? Luego podríamos hablar de los mapas temáticos, que en datos urbanos pues pueden ser datos urbanos, mapas de calor o coropletas que asignan colores según los valores, ¿no? Por ejemplo, podría ser un mapa de un municipio coloreando las colonias según el índice de pobreza. Aquí esta imagen pues yo creo que representa un poco de los climas que tiene cada país, ¿no? Ahora sí que cada tipo de gráfico tiene sus convenciones y mejores prácticas. Por ejemplo, en un gráfico de barras, pues conviene ordenar las categorías de mayor a menor para resaltar las diferencias. O en un histograma, pues elegir correctamente el ancho de los intervalos para no perder detalle ni inducir el ruido. Ahora sí que presentar datos no es solo cuestión de estética, sino que pues influye también en la percepción. Un buen gráfico pues destaca la señal, ¿no? Donde están las tendencias, las variaciones claves,
y pues minimiza el ruido, ¿no? En cambio, pues una mala elección puede confundir al lector, donde pues imaginen pues un gráfico de pastel con 20 secciones minúsculas y pues que ni se puede ni leer. Por eso, pues la teoría de la presentación de datos enfatiza pues la claridad, la precisión y la eficiencia comunicativa, donde hay un principio guía que es el de no distorsionar, donde pues la representación visual pues debe respetar las proporciones de los datos, ¿no? Por ejemplo, pues si un barrio tiene el doble de población que otro, pues la barra o sector correspondiente debe ser el doble y pues no exagerado por decoración. En suma, pues hay que dominar la presentación de los datos, donde significa saber elegir la forma adecuada para cada situación y diseñarla correctamente. Ahora sí que aquí veremos un poco de cómo aplicar estos conceptos a ejemplos de sostenibilidad urbana, ¿no? Este, un ejemplo práctico de conceptualizados hacia latinoamericanas, pues son los siguientes, ¿no? Aquí les puse de la ciudad, por ejemplo, Ciudad de México, Lima, Bogotá, Santiago y Tijuana, ¿no? La población de 2020 y la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí pues se nota pues cómo está diferenciada, ¿no? Aquí pues supongamos que queremos comparar la población de algunas ciudades latinoamericanas, donde pues, se prepara esta tabla, ¿no? Ahora sí que la tabla muestra valores exactos y útil para la referencia complementariamente, pues donde hay un gráfico de barras, pues donde puede hacerse más intuitiva la comparación de las poblaciones, donde se pueden ordenar las ciudades de mayor y a menor población en barras verticales. Ahora sí que aquí el lector les da un vistazo donde la Ciudad de México y Lima están destacadas arriba y luego, pues, para mejorar la comunicación, pues se puede resaltar de otro color las ciudades de México contra las de Sudamérica y si quisiéramos enfatizar las regiones. Luego, pues quería hablar de pues, la distribución de los ingresos en un área urbana, ¿no? Hablando de un histograma donde pues podríamos imaginar los datos de ingreso mensual per cápita en hogares de Buenos Aires, donde pues el histograma pues nos dejaría ver si la distribución es simétrica o sesgada, ¿no? Por ejemplo, podríamos observar pues una cola larga a la derecha, donde pues algunos hogares con ingresos muy altos y luego hay un pico hacia la izquierda, donde muchos hogares de ingresos bajos a medios. Y además, si sobreponemos la curva de densidad normal teórica con la misma media y desviación, pues veríamos desviaciones, aunque quizá pues la distribución real es más asimétrica. Pues este tipo de presentación ayuda a urbanistas a entender la desigualdad económica de forma visual, ¿no? La otra vez pues les mostrará cómo es un histograma, ¿no? Ya si nos vamos a un gráfico de líneas, pues podríamos ver las tendencias de calidad del aire, donde consideremos los niveles anuales promedio del PM10 en Monterrey del 2010 a 2020, donde pues hay un gráfico de líneas con el eje horizontal representando los años y el vertical de la concentración de los microgramos sobre metros cúbicos, donde pues se mostraría la tendencia, ¿no? Supongamos que en el 2010 fue de 80 microgramos sobre metros cúbicos, donde subió a 95 en 2015 y luego bajó a 70 en el 2020. Así que una línea ascendente y luego descendente indicaría que hubo un empeoramiento hasta 2015 seguido de mejora, ¿no? Donde posiblemente por políticas ambientales. Luego pues añadir las líneas de referencia como el estándar nacional de 50 microgramos sobre metro cúbico que ayuda a conceptualizar si los valores están por encima de lo recomendable. Ya si nos vamos al gráfico de dispersión, pues podría la relación entre variables, ¿no? Un ejemplo muy relevante es la relación entre la cobertura vegetal de las zonas de una ciudad y la temperatura registrada, donde pues está el fenómeno de isla de calor urbana, donde podríamos tomar los datos de 50 barrios de Medellín, donde encontramos el porcentaje de la cobertura verde contra la temperatura media estival, en un diagrama de dispersión, donde probablemente veríamos una tendencia negativa, donde están los barrios con más parques que tienden a ser más frescos. Y si los puntos alinean aproximadamente en dirección descendente, pues sugiere correlación negativa, donde podríamos incluso calcular la recta de regresión e incluirla en el gráfico, pues mostrando la pendiente estimada, ¿no? De por cada 10% más de la cobertura, donde están
X grados menos, ¿no? Esto pues comunica claramente la importancia de las áreas verdes con un simple visual. Así que, pues la estadística como herramienta para la sostenibilidad, pues existen las distintas escalas de medición y un diseño práctico para evaluar la percepción de las áreas verdes, ¿no? Aquí por lo que quiero llegar en resumen es que la sostenibilidad urbana pues exige decisiones informadas sobre la base de evidencia, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que les he mencionado de forma clara y aplicada, pues son dos piezas esenciales para ustedes que están iniciando un poco en la estadística con el enfoque ambiental y urbano, ¿no? Donde ven el marco conceptual de las escalas de medición, el nominal, ordinal, intervalo de razón y sus implicaciones analíticas, y donde existe un diseño metodológico sencillo para levantar y analizar los datos sobre la percepción social de las áreas verdes. Aquí pues han visto cómo se explican las operaciones válidas para cada escala, donde pues hay medidas de tendencia central apropiadas y visualizaciones recomendadas, además de que hay un ejemplo pues ilustrativo de con los datos ficticios, ¿no? Aquí toca pues ver por qué la escala de medición manda, ¿no? En investigación ambiental y urbana, pues es común reunir los datos de naturaleza muy distinta, donde hay nombres de colonias, niveles de satisfacción, temperatura, concentraciones de contaminantes, distancias al parque más cercano. Pues al final de cuentas estas diferencias no son solo de forma, donde determinan qué operaciones matemáticas tienen sentido y qué conclusiones son válidas, ¿no? De ahí la máxima, ¿no? Donde la escala de medición manda y pues ahora sí toca trabajar con la escala correcta donde evita errores frecuentes, por ejemplo, pues promediar categorías que no tienen sentido numérico o afirmar que 20 grados centígrados es el doble que 10 grados centígrados. En sostenibilidad, pues donde se traducen los hallazgos de acciones, pues existe un riego, un arbolado, una iluminación, la accesibilidad, la seguridad y donde pues podríamos ver que la precisión conceptual pues es una responsabilidad técnica y ética, ¿no? Toca seguir con lo que viene siendo el mapa conceptual, donde están las variables, las escalas de medición, ¿no? Pues hace rato les decía un poco de la variable, ¿no? Que es la característica que medimos, donde puede ser categórica, donde puede ser el tipo de suelo, o si puede ser numérica, donde podría ser los minutos caminados, ¿no? Caminando al parque, y pues la escala de medición define por la relación entre sus valores, ¿no? Ahora sí que existen cuatro escalas y sus implicaciones, ¿no? La nominal, donde hay solo categorías sin orden y donde pues están las etiquetas que diferencian y que no ordenan, ¿no? Un tipo de área verde, pues el parque, el camellón, la cancha, donde lo pasamos al uso de suelo, donde está el residencial o industrial, luego la especie si es del árbol o la colonia, ¿no? En las operaciones válidas, pues están los conteos, los porcentajes y la moda, pues que es la categoría más frecuente, ¿no? Las gráficas recomendadas, pues están las barras o el pastel, con en pocas categorías. Luego están los errores típicos donde hay que promediar categorías sin imponer un orden existente, ¿no? En la ordinal, pues existen las categorías con orden sin distancias iguales, donde están las series. Ahora sí que pues aquí son las categorías que se pueden ordenar, pero pues desconocemos si la distancia entre una y otra es constante, ¿no? Ya después veríamos un poco de los ejemplos donde están la satisfacción con áreas verdes, donde está muy baja o muy alta, ¿no? Los niveles socioeconómicos de bajo, medio, alto, donde la prioridad en la intervención, ¿no? Primera, segunda, tercera. Y las operaciones válidas donde está la mediana o los percentiles o las tablas de contingencia. Luego, pues aquí, pues normalmente se usan las gráficas en las barras ordenadas de menor a mayor. Y pues hay que tener cuidado donde la media puede reportarse, pero con cautelas, no implica pues que 4 sea el doble de 2. Si hablamos del intervalo, pues están los números con diferencias iguales o ser arbitrario, que pues, podría ser el doble, ¿no? O sea, aquí pues lo ideal sería los histogramas y los plots. Pues aquí pues son las diferencias que son comparables, ¿no? El cero no es ausencia real
Y pues un ejemplo de ello sería la temperatura en centígrados o Fahrenheit. Pues 0 grados no equivale a que no hay temperatura. O sea, eh, si nos vamos a las operaciones válidas, pues encontramos que está la suma, la resta, la media, la desviación estándar, las comparaciones de diferencia. Aquí pues es importante usar por los histogramas, los box plots, las líneas del tiempo y pues no usar razones del tipo de el doble. Luego hay que seguir con la razón, donde hay números con diferencias iguales y cero real, ¿no? Que es como un intervalo, pero el cero significa la ausencia de la característica, ¿no? Podemos saber la precipitación, el PM2.5, que se mide en microgramos sobre metros cúbicos, el DA, la altura de los árboles, la distancia al parque, la frecuencia de visitas, los ingresos, los conteos, las operaciones válidas, todas, digo, las operaciones válidas pues son todas, ¿no? Que incluye razones y proporciones. Y aquí pues vemos una regla práctica para clasificar, donde pues el cero es ausencia real, pues hay la razón, ¿no? Si no, pues, pero hay números con saltos iguales, es un intervalo. Y si no hay número pero hay orden, es ordinal. Y si solo hay nombres sin orden, pues es nominal, ¿no? O sea, son las diferencias de cómo se podemos clasificar estas partes, pues. O sea, para esto sí hay que tomar muy en cuenta todo esto, ¿no? Si el cero es ausencia real, pues hay razón, ¿no? Si no, pues hay números con saltos iguales donde hay un intervalo. Y como ya se los ponía en la materia pasada, pues aquí está un poco de cómo se va a manejar, ¿no? La nominal, la ordinal, el intervalo, la razón, donde las medidas centrales válidas, pues aquí se encuentran las medidas de dispersión donde están las que se van a manejar, las pruebas, comparaciones básicas donde están cómo se va a llevar a cabo y pues cuáles son las gráficas útiles, ¿no? Ahora toca hablar un poco de los diseños prácticos de la percepción social sobre las áreas verdes, ¿no? La gestión de las áreas verdes urbanas pues requiere datos sobre uso, accesibilidad, seguridad percibida y preferencias de mejoras. Pues básicamente aquí propongo un diseño asequible para cursos introductorios y diagnósticos prácticos, ¿no? Un objetivo sería pues el describir la percepción y el uso de áreas verdes en una colonia y priorizar las intervenciones, ¿no? Las preguntas guías pues es cuál es el nivel de satisfacción y de seguridad percibida. La segunda pregunta es qué tan accesibles son, o sea, medidas en minutos caminando. Y pues la tercera sería qué mejoras prioriza la población, donde hay iluminación, sombra, árboles, cuál es el riesgo, el mantenimiento, la seguridad, los juegos, etcétera, ¿no? Y aquí pues podemos ver pues la población, ¿no? Que son personas adultas que viven o usan la colonia. La muestra sugerida para la clase pues, serían 100 encuestas, ¿no? El muestreo práctico pues sería el sistemático simple en puntos de afluencia, donde pues entrevistar a cada tercera persona, pues qué pasa, ¿no? En horarios variables para evitar los sesgos. ¿Cuáles serían las variables según el caso? Pues en el nominal pues sería el tipo de área verde usada, si es parque, camellón o las canchas, y cuál es la mejora prioritaria, ¿no? Si es una opción. En el ordinal, pues podríamos manejarlo en la satisfacción del 1 al 5, la seguridad percibida, este, o el nivel socioeconómico, bajo, medio, alto. Si nos vamos a la razón, podemos ver pues la distancia al parque, de cuántos minutos son, la frecuencia de visita de veces o semana y la edad, ¿no? De cuántos años tiene la persona. Y ya pues si se incluyen los sensores o fuentes oficiales, pues ya el PM2.5, la temperatura y pues cuidar los metadatos y unidades, ¿no? Así que en el instrumento breve, pues podríamos manejar 7 a 10 ítems, ¿no? La satisfacción general con áreas verdes de 1 a 5, muy baja, muy alta.
la seguridad percibida del 1 al 5, las veces por semana que visita áreas verdes donde está el número, los minutos caminando desde casa al área verde más usada, y el tipo de área verde más utilizada, cuál es la categoría, una mejora prioritaria como categoría, la edad de los años que cuenta la persona, el género manejándolo por categorías, el nivel socioeconómico de bajo, medio, alto si procede, y pues podríamos poner como opción el motivo de no uso, ¿no? Las categorías de múltiple respuesta analizada con porcentajes de ítem. Ya podríamos manejar lo de la ética y la calidad de los datos, donde pues existe un consentimiento informado, donde pues verbal es suficiente en ejercicios del aula, el anonimato, pues no recolectar los datos sensibles y necesarios, y pues la capacitación mínima del encuestador para estandarizar la lectura de las escalas. Aquí pues les pongo un plan de análisis paso a paso de pues clasificar cada variable por escala, ¿no? O sea, en el nominal o en el ordinal, pues habrá que construir tablas de frecuencia y porcentajes. Para el ordinal, pues reportar la mediana y los percentiles. En la razón, pues hablando de números, pues calcular la media, la desviación estándar, la mediana, verificar los valores atípicos y todo esto. Luego los cruces claves, pues satisfacción la ordinal, por distancia, la razón categorizada en terciles o puntos corte prácticos, y por la mejora prioritaria donde pues podría ser no por el género, la edad o la distancia. Ya si nos vamos a visualización, pues vemos un poco de las barras para satisfacción y seguridad. Ya estoy ordenándolas, el histograma y el boxplot para distancias, las barras apiladas para mejorar los subgrupos, y ya pues sintetizar en 3 o 4 hallazgos seccionales y 2 o 3 recomendaciones concretas, ¿no? Un ejemplo sería de cómo estarían estos datos ficticios, pues y le puse la satisfacción, ¿no? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. En la ordinal, si nos vamos a minutos, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20 y 25. Es la razón. Si nos vamos a la mediana, pues es el quinto y sexto valor, que sería el 3 más 4 sobre 2, 3.5. En la media, pues es que todos los que son menores o igual a 3, ¿no? Estamos hablando de 7 sobre 10 y que nos da 70%. Y si nos vamos a alta, muy alta, de 4 a 5, son 5 sobre 10, que es el 50%. Ya las medidas, pues aquí le ponemos 7, de 7, el 9, hasta llegar al 25 sobre 10, pues que es 14 minutos aproximadamente el promedio, o la media. Y a la mediana, pues si ponemos en medio el 2 y el 14, pues sobre 2 nos daría 13, ¿no? Así que la mitad de la muestra vive a 13 minutos o menos, y el promedio es de 14.1 minutos, ¿no? La conexión cualitativa, pues es si quienes están a menos de 20 minutos muestran menos satisfacción, y hay inicio de baja accesibilidad, donde hay una política parque de bolsillo, mejorar por las rutas peatonales que podría elevar la satisfacción. Ahora sí que la lección aquí es en ordinal, la mediana pues resume el centro sin inventar las distancias, y pues en razón la media y la cosa más. La desviación estándar pues permiten comparar los niveles y variabilidad, ¿no? Y es pues, válido hablar de razones donde pues 20 minutos es el doble que 10. Ahora sí que los errores comunes y cómo evitarlos, pues es el promediar nominal, pues donde no tiene un sentido estadístico, y pues el tratar ordinal como razón, donde afirmar el doble o aplicar por las paramétricas sin justificación, donde también se podría confundir el intervalo con la razón en centígrados. 20 pues no es el doble de 10. Y por los pasteles con demasiadas categorías, donde se dificultan la lectura y prefiere las barras, ¿no? Y el omitir por la mediana numérica, donde la mediana pues es robusta y completamente a la media, ¿no? Y el de no documentar las unidades, si son minutos, son microgramos por metro cúbico, si son centímetros, etcétera, ¿no? Que pues son imprescindibles para la replicabilidad. Al final de cuentas, pues
como conclusión y recomendaciones, pues las escalas de medición pues es el punto de partida de análisis y define las operaciones válidas donde pues las medidas de resumen y visualizaciones pues están a la orden del día, ¿no? Y ya para diagnósticos urbanos sobre áreas verdes, pues hay que combinar la percepción, donde estaría lo ordinal o lo nominal, con los indicadores físicos, donde hay razón, minutos, distancias y conteos. Ahora sí que un reporte mínimo de calidad, pues debería incluir por las tablas de porcentajes para nominal y ordinal, la mediana para ordinal, la media, mediana y derivación estándar para la razón, o 2 o 3 gráficos claros donde se encuentren las barras ordenadas, los histogramas y el boxplot. Y pues como recomendación adicional, pues podría ser un ejemplo de la iluminación y las sombras sobre la seguridad y el calor, que son problemas donde hay accesibilidad, donde las distancias son altas, ¿no? La estadística, pues al final de cuentas no complica y pues simplifica con rigor, ¿no? Nombrar bien pues la escala evita los errores y orienta decisiones de sostenibilidad más justas y eficaces. Aquí pues les dejo una tabla de bolsillo donde pues qué puede hacer según la escala, ¿no? O sea, aquí les pongo lo que es la escala, qué representa, cuáles son los ejemplos y qué puedo calcular y cómo lo muestro, ¿no? En la nominal, pues son las categorías sin orden, donde pues pudiera ser el uso de suelo, el tipo de área verde o la colonia, donde se podrían hacer conteos del porcentaje o la moda, ¿no? Y cómo lo muestro con barras o pastel. En el ordinal, pues son las categorías con orden, ¿no? Donde podríamos hablar de la satisfacción del 1 al 5 o el NC, ¿no? Lo que puede usar, pues sería la mediana, los percentiles, las tablas por grupo y las barras ordenadas. Ya después podríamos pasar al intervalo donde pues se representa con números el cero arbitrario. Un ejemplo pues es la temperatura en centígrados, ¿no? Aquí se usa la media, la derivación estándar o las diferencias. Aquí aplica el histograma, el boxplot y las líneas. Si nos vamos a la razón, pues están los números, el cero real, y un ejemplo de ellos son los minutos, el DAB, el PM2.5 y los ingresos, ¿no? Están la media, la mediana, la derivación estándar, las razones y las tasas, ¿no? Ya como lo muestro, pues ese es el histograma del boxplot y las líneas. Igual ya para entrar un poco más ya en materia, pues es hora de que más o menos con este video creo que les quede un poco claro cómo, Amigos, les saluda con gusto. cómo se pueden expresar en Excel, porque eso va a ser su, su aliado, ¿no? En lo que va a ser en su carrera y posteriormente al seguir con ella, ¿no? El profe Camacho. Hoy vamos a calcular las medidas de tendencia central, media, moda y mediana, así como las medidas de dispersión, rango, varianza y desviación estándar de un conjunto de datos. Resulta que le preguntamos a 15 personas sobre su peso en kilogramos y estos fueron los datos obtenidos: 98, 72, 83.6, 78, 85, 102, 90, 67.4, 63.3, 72.8, 71, 72, 99, 105 y 62.78. Esos fueron los datos que nos proporcionaron estas 15 personas y nuestro objetivo es calcular estas 6 medidas en relación a esa información. En Excel vamos a trabajar las funciones que nos permiten hacer este cálculo de estas medidas y comenzaremos con la media. Miren, en Excel, en la media, para calcular esta medida necesitamos la función promedio, así se llama, función promedio. Nos va a devolver la media de un conjunto de datos. Ya una vez que la identificamos, si se fijan, Excel nos da inclusive como sugerencia la función. Abrimos paréntesis y simplemente con el cursor del mouse, del ratón, vamos y seleccionamos al conjunto de datos de los cuales queremos calcular la media o promedio. Cerramos paréntesis y como ustedes pueden apreciar, ya nada más presionamos Enter y ya obtendremos cuál sería la media de esta información. Nos dice que sería 81.4587. Bien, vamos a seguir con la moda. La moda, pues, si recordamos, nos dice que es el dato o los datos que más veces se repiten, que aparecen con mayor frecuencia.
Y para realizar este cálculo en Excel, nosotros tenemos la función moda.1. Vamos a hacer uso de esta fórmula. Y abrimos paréntesis y vamos con el cursor del ratón a seleccionar el grupo de datos de los cuales queremos calcular su moda. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos dice que 72 es el dato que más veces se repite. Bien, vamos ahora con la mediana. Esta se calcula también de manera sencilla. Escribimos signo igual. Recuerden que en Excel toda fórmula o toda función va precedida del signo igual. La función se llama mediana, tal cual. La seleccionamos, se abre el paréntesis y vamos y simplemente seleccionamos el conjunto de datos de los cuales queremos seleccionar la mediana o calcular la mediana. Recordemos que la mediana representa la mitad de la información o el 50% de los datos, es decir, el centro. Cerramos paréntesis. Se fijan que los datos abarcan desde la celda C5 hasta la celda C19. Por eso Excel nos da esa bondad, ¿verdad? De al momento con el que seleccionamos con el cursor, pues ya por nosotros se escribe esta información. Presionamos Enter y ya tenemos la mediana calculada. Bien, pues ya tenemos las tres medidas de tendencia central. Si se fijan, pues son tres valores que están en el intervalo o en el rango de 72 a 81 aproximadamente. Para el caso del rango, que es la primera medida de dispersión que vamos a calcular, no contamos en Excel una fórmula que permita calcular, pero tenemos otras dos fórmulas que si las empleamos a nuestro favor, podemos sin lugar a dudas realizar este cálculo. ¿Qué es el rango? Pues es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces en Excel contamos con una función que nos devuelve el valor máximo. También contamos con una función que nos devuelve el valor mínimo. Si nosotros utilizamos a nuestro favor estas dos y las restamos, podemos sin ningún problema tener el rango. Vamos a hacerlo. Escribimos signo igual. La función que nos da el dato máximo o el dato mayor es max. La seleccionamos, se abre paréntesis y seleccionamos al conjunto de datos, cerramos paréntesis. En esta parte apenas llevamos que estamos calculando cuál es el dato mayor de este conjunto con la función max. Ahora en el rango hay que restarle al valor máximo el valor mínimo. Hay que poner menos y la función que nos va a dar el valor mínimo sería la función min. La seleccionamos y vamos y seleccionamos el conjunto de celdas donde se encuentran los datos, los pesos que recolectamos preguntándole a estas personas. Cerramos paréntesis y ya está. Y con esta estructura de fórmula se nos va a posibilitar calcular el rango. Valor máximo menos valor mínimo. Damos Enter y ya nos dice que nuestro rango sería 42.22. Listo. Procedemos con la varianza. Para la varianza necesitamos usar la siguiente función. Ponemos signo igual. Recuerden que toda fórmula, toda función va precedida de este signo. Y escribimos la palabra var.s. Vamos a hacer uso de esta función, así se llama, var.s, que nos va a devolver la varianza de una muestra. Abrimos paréntesis, seleccionamos el grupo de datos, cerramos paréntesis y damos un Enter. Y listo. Ya tenemos la varianza sin ningún problema. Por último, vamos a calcular la desviación estándar. Ponemos signo igual. La función se llama desbest.m, que nos va a devolver la desviación estándar de una muestra, que es una de las que más se maneja. Seleccionamos con el cursor del mouse los datos, abarcando el conjunto de celdas donde se encuentran. Nos dice que es desde la celda C5 a la celda C19. Cerramos paréntesis y presionamos Enter.
Como pueden apreciar, pues las medidas de dispersión salieron altas. Esto quiere decir que sí hay una separación o una variación entre los datos de estudio. Es decir, sí están separados considerablemente entre todos. Hay una dispersión considerable, una distancia, y por eso estas medidas salen altas. Bueno, pues como se fijan, no es nada complicado hacer estos cálculos en Excel, sobre todo si trabajamos con un conjunto de datos muy grande, podemos hacerlo de manera automática, automatizada. Muchas gracias, les mando un cordial saludo, un abrazo. Bueno, con ello pues ya más o menos deben tener en cuenta pues cómo ya realizar esta tarea que les voy a dejar en lo que comienza la otra clase. Ya les contaré ahorita que me conecte. Espero que todo salga bien y que llegue. Pues ok, sería todo por esta materia. Y ahorita las veo en un rato a las 9 en análisis cualitativo, perdón. Ok, te las veo, chicas. Y de nuevo una disculpa, ¿no? No tenía contemplado salir de viaje.